representará gráficamente funciones, y para eso, bueno, pues tenemos que tener en cuenta o hacer una serie de pasos, ¿no? Y los pasos que tenemos que dar es, el primero, todo, calcular el dominio de las funciones polinómicas, es todo R, y las funciones que vamos a encontrar aquí son polinómicas, son también racionales, es decir, si yo tengo una función f de x que es un polinomio entre otro polinomio, el dominio será todos los valores de x, excepto aquellos que hacen que el denominador se anule. Y si son radicales, los dominios de funciones radicales, si yo tengo f de x igual a la raíz de un polinomio, el dominio será aquellos puntos en los que el polinomio toma valores estrictamente positivos y por lo tanto no da lugar a raíces negativas. Los puntos de corte con los ejes, pues tenemos que con el eje x los puntos de corte se obtienen igualando la función a 0, y con el eje y se obtienen haciendo x igual a 0, es decir, calculando f de 0. Con el eje y habrá un único punto de corte y con el eje x hay uno o varios. Crecimiento y decrecimiento en base al comportamiento de la derivada. Una función es creciente cuando su derivada es positiva en un punto, y si la derivada de la función en el punto es negativa nos da lugar a una función decreciente. Entonces tendremos que tomar los puntos que quitamos del dominio y aquellos puntos en los que la derivada se anula y hacer el estudio del crecimiento y decrecimiento de la función en los intervalos en los que me queda dividida la recta. Máximos y mínimos, pues los puntos donde cambia la curvatura, el crecimiento, cambia de creciente a decreciente o viceversa, crecimiento. Y además pertenecen al dominio de la función, ¿vale? Porque si no pertenece al dominio de la función no pueden ser máximos y mínimos. Están caracterizados porque la segunda derivada es positiva en los mínimos y la segunda derivada es negativa en los máximos. Concavidad y convexidad, pues las funciones son cóncavas si la segunda derivada de f es negativa y son convexas si la segunda derivada es positiva. La concavidad y la convexidad hay que hacer el estudio también en función de los puntos que me dan de anular la segunda derivada a 0 y según el comportamiento que tenga en cada uno de estos intervalos la función, pues será cóncava o convexa. Los puntos de inflexión son aquellos en los que la segunda derivada se anula y además pertenecen al dominio de la función, ¿vale? Esos puntos de inflexión son confirmados en base a la existencia de una tercera derivada distinta de 0. Asíntotas horizontales, que son, pues si yo tengo una función, una asíntota horizontal es una recta a la que la función se aproxima sin llegar a tocarla nunca. ¿Cuál es la ecuación de una asíntota horizontal? Pues es y igual a un valor. ¿Y ese valor cómo se calcula? Pues es el límite, cuando x tiende a más menos infinito, de la función. ¿Vale? Para eso tenemos que recordar que si se trata de una función polinómica, el valor del límite cuando x tiende a infinito de una función polinómica depende de los grados. Si el grado de p es mayor que el grado de q, entonces el resultado de este límite es infinito y por lo tanto no existe la asíntota horizontal. Si el grado de q es mayor que el grado de p, entonces el valor del límite es 0 y la asíntota horizontal es igual a 0, y si son iguales, si el grado de p es igual al grado de q,
entonces el valor es el cociente entre los coeficientes de mayor grado. Entonces existe la asíntota igual a. Las asíntotas verticales en funciones racionales fundamentalmente son aquellas a las que se acerca la función sin llegar a cortarla tampoco, y son aquellos puntos, son candidatos a ser asíntotas verticales, aquellos puntos que no pertenecen al dominio. Cuando yo localizo una asíntota vertical en x igual a, tengo que comprobar cuál es el comportamiento, es decir, el límite cuando x tiende a de f de x va a ser más o menos infinito. En el caso de que sea más infinito, la función se acercará a la asíntota así, ¿vale? Cuando el límite, cuando x tiende a f de x es más infinito. Y si la función hace esto, el límite, cuando x tiende a, bueno, aquí sería a por izquierda, a por la derecha de f de x, sería menos infinito, ¿no? Entonces hay que calcular el límite cuando x tiende a tanto por la derecha como por la izquierda para comprobar cuál es el comportamiento que tiene en las proximidades de la asíntota. Y las asíntotas oblicuas son rectas de la forma igual a m por x más n, y se dan en el caso de que el grado del numerador sea una unidad mayor que el grado del denominador, es decir, sea el grado del denominador más 1, ¿vale? Siendo la función un cociente entre dos polinomios. Los coeficientes que determinan esa asíntota son m, que es la pendiente y que es el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x, y n, que es el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos lo que me haya dado m por x, ¿vale? Igual que antes, hay que verificar cuál es el comportamiento de la función en las proximidades de la asíntota. Vamos con un ejemplo entonces. Me dan una función que es una función racional, y entonces yo tengo que representarla gráficamente, y para eso tengo que hacer una serie de operaciones que acabo de resumir anteriormente. Lo primero que vamos a hacer es el dominio. Como es una función racional, f de x igual a x al cuadrado más 1 partido por x, como toda función racional, el dominio será R, excepto aquellos puntos que anulan el denominador. Y el denominador x igual a 0, pues ya me da una solución, una ecuación pues tan simple como x igual a 0, ¿no? Pues el dominio de la función es x menos el 0. Ese 0 me va a funcionar después como candidato a asíntota vertical y como punto a tener en cuenta en la recta a la hora de estudiar el crecimiento y decrecimiento. ¿Cuáles son los puntos de corte con los ejes? Recordamos de nuevo cuál era la forma de la función, y entonces aquí vamos a tener puntos de corte con el eje x. Esos se hacían igualando la función a 0. Igualar una función racional a 0 es igualar a 0 solamente el numerador. Y esto resulta que no tiene solución. Por lo tanto, no hay puntos de corte. No hay puntos de corte con el eje x. Vamos a calcular, o vamos a ver cómo serían los puntos de corte con el eje y. Puntos de corte con y sería hacer x igual a 0. Si yo hago x igual a 0 en la función, me queda igual a 0 al cuadrado más 1 partido por 0, que es 1 partido por 0, que es infinito. Bien, pues tampoco hay puntos de corte con el eje y. De hecho, x igual a 0 no pertenecía al dominio. Por lo tanto, tenemos que esto tampoco tiene, no hay puntos de corte con y tampoco. Crecimiento y decrecimiento. Pues para hacer eso tenemos primero que calcular la derivada. La derivada era denominador al cuadrado, y arriba tengo que poner derivada del numerador, 2x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del numerador, x. Tendría entonces, por la derivada, que es 1, perdón, la derivada del denominador. Tendría entonces 2x al cuadrado
menos x al cuadrado menos 1 partido por x al cuadrado, que me da x al cuadrado menos 1 partido por x al cuadrado. Esa es la derivada. Una vez que yo tengo calculada la derivada, lo que tengo que hacer es igualarla a 0. Entonces, igualar a 0 una fracción implica igualar a 0 solamente el numerador. Y esto me da dos soluciones que son más menos 1. ¿Cómo se hace el estudio del crecimiento y decrecimiento de la función? Pues en la recta se colocan tanto los puntos que hacen 0 la derivada, como aquellos puntos que hayamos quitado del dominio, que era el 0. Y tenemos que comprobar el comportamiento del signo de la derivada en cada uno de estos intervalos. Entonces tenemos que tomar un valor aquí, el menos 2 por ejemplo, sustituirlo en la derivada y comprobar si esto da positivo o negativo. Esto da un número positivo. Eso quiere decir que aquí la función es creciente. En el siguiente intervalo podemos tomar, pues, por ejemplo, menos un medio y llevarlo a la función menos un medio al cuadrado menos 1 partido por menos un medio al cuadrado. Y esto resulta que da un número negativo. Porque aquí la función es decreciente. ¿Vale? Aquí crece, aquí decrece. El 1 medio, que es el que yo puedo tomar en el siguiente intervalo, me da una derivada también negativa, es decir, que aquí seguimos teniendo una función decreciente, y en el 2, por ejemplo, si yo voy a la derivada f' de 2, me queda un número positivo. Por tanto, esto es creciente. Vale, ¿cuáles son los candidatos a ser máximos o mínimos? Pues los puntos en los que hay un cambio de curvatura, de crecimiento, ¿no? X igual a menos 1 y x igual a 1 son candidatos a ser la abscisa de máximo mínimo. Concretamente, el punto x igual a menos 1, ¿cómo se comporta? Pues la función crece, llega aquí y decrece. Entonces este sería un posible máximo. Y x igual a 1, esto crece y luego empieza a crecer, x igual a 1 es un posible mínimo. ¿Cómo confirmamos que son máximos o mínimos? Pues para confirmar que son máximos o mínimos hay que hacer la segunda derivada. Entonces la segunda derivada es el denominador de la primera al cuadrado, x cuadrado al cuadrado, y arriba tengo que poner derivada del numerador, 2x, por el denominador sin derivar, x cubo, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 2x. Y entonces esto, desarrollando, me queda 2x cubo menos 2x cubo más 2x partido por x a la cuarta. Es decir, que la segunda derivada es 2x partido por x a la cuarta. O simplificado, la segunda derivada es 2 partido por x al cubo. La segunda derivada en menos 1 me da un valor negativo. Por lo tanto, se confirma que ese punto es un máximo. ¿Y cuál es ese máximo? Pues la segunda coordenada de ese máximo será la función en menos 1, es decir, menos 1 al cuadrado más 1 partido por menos 1. Es decir, que es menos 2. Es decir, que el máximo es el punto menos 1, menos 2. Vale. La segunda derivada en 1 me da un número positivo. Eso es la confirmación de que se trata de un mínimo. ¿Y cuáles son las coordenadas del mínimo? Pues las coordenadas del mínimo son 1, f de 1. Es decir, 1 y f de 1, que sería en la función sustituir x por 1. Es decir, el punto 1, 2. Ese punto es 1. Concavidad y convexidad. Pues para calcular concavidad y convexidad tenemos que primero tener la segunda derivada, que ya la tenemos aquí, 2 partido por x cubo, e igualarla a 0. ¿Vale? La segunda derivada igualar a 0 implica que 2 es igual a 0. Por lo tanto, para todo x perteneciente a R no existe solución. Es decir que para estudiar la concavidad y convexidad solamente tenemos que poner en la recta el punto que quitamos del dominio. Tomamos un punto aquí, el menos 1, lo sustituimos en la segunda derivada y sería 2 partido por menos 1 al cubo
que es menos 2, negativo, por lo tanto aquí la función es cóncava. Y el 1 sería, la segunda derivada, es 2 partido por 1 al cubo, que es 2, positivo, es decir, que aquí sería una función convexa. Este punto, aunque puede parecer que es un punto de inflexión, no es un punto de inflexión, porque x igual a 0 no pertenece al dominio. Por lo tanto, no es punto de inflexión. ¿Vale? Entonces, este apartado pues no lo tendríamos. Asíntotas horizontales. Si nosotros tenemos que la función f de x es x al cuadrado más 1 partido por x, el límite cuando x tiende a infinito de f de x es infinito, ¿vale? Porque el grado de x al cuadrado más 1 es 2 y el grado de x es 1. Entonces, al ser el grado del numerador mayor que el del denominador, no existen asíntotas horizontales. Asíntotas verticales, pues los puntos que quitamos del dominio son las asíntotas verticales. Entonces, x igual a 0 es una asíntota vertical. Entonces, el estudio que hay que hacer es esa asíntota vertical, comprobar cómo se comporta la función en sus proximidades, es decir, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, que sería límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x al cuadrado más 1 partido por x, que lo que tengo que saber es si esto es más o menos infinito. El signo de arriba va a ser positivo y el signo de abajo va a ser negativo, es decir, que esto tiende a menos infinito. Luego la función en las proximidades de la asíntota y a su izquierda va hacia abajo. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x será límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x al cuadrado más 1 partido por x, que esto es positivo, por ser 0 por la derecha, un número un poquito más grande que 0, y por tanto esto es más infinito. Por tanto, la función a la derecha del 0 se comporta tendiendo al infinito. Y asíntotas oblicuos sí que hay, porque el grado del numerador es una unidad superior que la del denominador, es decir, que tenemos que calcular m, que es el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x, será el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más 1 partido por x al cuadrado, que es la x que yo tengo ya en la función con otra x, esto da 1, y n es el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos 1 por x, porque m me dio 1, es decir, será el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más 1 partido por x menos x, que operando es el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado. Límite cuando x tiende a infinito de 1 partido por x, y esto da 0. ¿Cómo es el comportamiento de la función en las inmediaciones de la asíntota? La asíntota es, por lo tanto, igual a m por x. Cuando x tiende a infinito, la función está ¿dónde? O un valor x muy grande. Bueno, la asíntota es igual a m por x, ¿no? Y la función es, bueno, igual a 1 por x. En este caso ya tengo que es x. Y la función es igual a x al cuadrado más 1 partido por x. Si yo tomo un valor muy grande, que podemos tomar así para efectos 1000, y yo sustituyo en la asíntota, me da igual a 1000. Y si yo sustituyo en la función, me da 1000 al cuadrado más 1 partido por 1000, ¿vale? Que da 1000 al cuadrado más 1 partido por 1000. Da 1,000, es decir, 1000,0001. Es decir, que la función está por encima de la asíntota, me da un valor más grande que la asíntota. Si yo este proceso lo repito para un valor muy pequeño, que lo voy a poner aquí, x igual a menos 1000, y yo sustituyo esto en la función, me da igual a menos 1000. En la asíntota y en la función me queda menos 1000 al cuadrado más 1 partido por menos 1000. ¿Vale? Entonces menos 1000 al cuadrado más 1 partido por menos 1000. Queda menos 1000,001. Con lo cual
la función es más, tiene un valor menor que la asíntota, es decir, que por aquí se comporta de esta manera. Calcular para representar gráficamente la función, pues simplemente hacemos una recopilación de todo lo que tenemos. Tenemos una asíntota oblicua en y igual a x, que sería esta, que la función se comporta tal y como habíamos visto a uno y otro lado, y tenemos una asíntota vertical en igual a 0 y que la función se comporta tal y como habíamos visto también. Por lo tanto, resulta que los máximos colocados en el punto que están y sin punto de corte en ninguno de los dos ejes, esa es la representación gráfica que nos saldría.